por favor la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Anticipándonos a la Navidad, vamos a meditar en la oración que hizo María, la mamá de Jesús. Lucas capítulo 1. Lucas 1. Vamos a leer un poquito desde antes para entender desde el verso 39. Antes del verso 39 está el anuncio del ángel que se le aparece a María y le dice que va a nacer un hijo por obra y milagro del Espíritu Santo. Una vez que María recibe del ángel esa noticia, el escritor Lucas engancha para que sepamos que es inmediatamente después de haber recibido esa noticia. Dice en Lucas 1:39, en aquellos días, los días que recibió la noticia de que iba a ser madre de Jesús sin haber tenido nunca un padre, un compañero. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth también estaba embarazada de Juan el Bautista, el primo de Jesús. Y el que salta en el vientre de Elizabeth es Juan el Bautista, ¿okay? Que ya estaba de 6 meses embarazada Elizabeth. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Dice María, que la madre de mi Señor, dice Elizabeth, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor, María, venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y ahora sí habla María. Entonces María dijo, verso 46, y aquí está el cántico de María, o la oración que se transformó en canción. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y agrega como un apéndice Lucas, y se quedó María con ella, con Elizabeth, como 3 meses. Después se volvió a su casa. Yo no sé si alguna vez ustedes pensaron, ¿por qué será que se canta tantas canciones de Navidad y no tantas canciones sobre la cruz? ¿Por qué es tan lindo cantar de la Navidad? ¿Por qué a todo el mundo le gusta cantar de la Navidad y no nos gusta cantar tanto de la cruz? Porque la Navidad es mucho más amigable. Porque la Navidad habla de un bebito, de una madre, de mucha ternura, de todo dulce y amoroso, todo precioso. Y la cruz habla de un sacrificio, de sangre, de ira, de pecado, de culpa, de un juicio. Y eso no nos gusta mucho que nos hablen. La Navidad es súper agradable para hacer tarjetitas, para desear gozo, felicidad, paz a todo el mundo. Y claro que sí. Y se habla de eso en las Escrituras. Y la Navidad de alguna manera es
es mucho más, si se quiere así, a los ojos de las personas en general, es mucho más marketinera que la cruz. Muchísimo más. A todos nos gusta. ¿Quién va a rechazar que le hablen de un bebito, de una mamá, del lugar humilde y pobre y de que no tenían lugar donde estar y que fueron ahí, los pastores se acercaron y los animalitos? Hermoso. Y la estrella de Belén y los magos que vienen con regalos. Todo es precioso. Todo es precioso. Nada que sea chocante. No hay nada chocante en la Navidad. Tal es así que la Navidad ha inspirado, el evento de la Navidad ha inspirado más canciones que ningún otro evento en la historia. Hace años estuve buscando en internet cuántas canciones de Navidad existen. Y no se sabe a ciencia cierta, pero se calcula que hay 20 millones de canciones sobre la Navidad. No existe nada parecido. Ningún evento histórico jamás inspiró tantas canciones. Y asombrosamente, esta oración de María es una de las canciones más populares de la Navidad. Y se le llama el Magnificat, porque en latín la primera palabra que dice María, que en español dice engrandece mi alma al Señor, engrandece, en latín es Magnificat. Entonces a esta canción se le llama el Magnificat de María. Y asombrosamente Vivaldi compuso música para el Magnificat, Monteverdi, Bach, Rachmaninoff, solo por nombrar 4. Pero usted puede buscar, ponga Magnificat en internet y va a ver la lista de compositores, de cantidad de personas que han compuesto música para esta oración de María. Y después está la oración de Zacarías, que empieza diciendo bendice, entonces es el Benedictus. Y después está lo que cantan los ángeles, que dice gloria a Dios en las alturas, entonces gloria in excelsus Deo, y hacen una canción de eso. Y así, cada cosita, porque en realidad la Navidad ocupa en nuestras Biblias una página. Cada frase, prácticamente, que se habla de la Navidad se ha hecho canción. Y a mí no me deja de asombrar que la conversación de dos aldeanas, dos simples aldeanas pobres, como eran María y Elizabeth, se convirtió en uno de los temas más cantados de alabanza a lo largo de la historia del cristianismo. Qué precioso, ¿no? Dos mujeres, una muchacha María y su prima, o su pariente Elizabeth, conversando. Una charla de dos mujeres se transforma en motivo de adoración universal. No tanto por lo que las mujeres representan, sino por el tema, porque están hablando del Señor. Y ese es el tema. Y cuando nosotros analizamos esta oración de María, la verdad nosotros aprendemos muchísimo, por eso Lucas la incluye en su relato del nacimiento de Cristo. Aprendemos mucho de lo que significa la Navidad. Nos ayuda mucho a entender, nos ayuda a prepararnos para lo que vamos a celebrar la semana que viene, la Navidad. Lucas parece, a lo largo de su Evangelio, querer exaltar a María. Lo notamos. Lucas, de hecho, trata de exaltar a las mujeres en general, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Notablemente Lucas subraya a lo largo de su Evangelio detalles de la vida de María que lo sabemos que está subrayando eso porque podemos comparar con Marcos o con Mateo y vemos que saca frases, las elimina como para dejar mejor parada a María. Por ejemplo, cuando María y los demás hijos que después tuvo María lo van a ver a Jesús, en los demás evangelios dice y se quedaron afuera, pero Lucas no dice que se quedaron afuera, dice que la multitud no los dejó entrar. A propósito, interesante. Cuando los demás evangelios dicen que ninguno será profeta en su propia tierra ni entre los de su propia familia, Lucas saca los de su propia familia. Porque Lucas sabe y subraya que María era una mujer de fe, una mujer piadosa. Y María desde el principio tuvo mucha fe en el Señor Jesús. Siempre la tuvo. Y después cuando aparece el libro de Hechos, comienza el libro de Hechos, capítulo 1, verso 14, Lucas nos describe cómo eran los discípulos que estaban en el aposento alto esperando que se derramara el Espíritu Santo, y Lucas dice, y María, la madre de Jesús, estaba con ellos, porque era una mujer piadosa María. Pero tenemos que tener cuidado, cuando leemos esta oración de María, de pensar, como lamentablemente a lo largo de la historia algunos han pensado, que esto está puesto acá para exaltar a María. No está para eso. El punto acá, el centro de toda la historia del nacimiento de Cristo, es Cristo. Es el bebé.
Es lo que está haciendo Dios, es algo asombroso que está haciendo Dios. Está cambiando la historia para siempre. De hecho, la historia se mide antes y después del nacimiento de Cristo. El centro de todo este relato no es María, no es Elizabeth, es el Señor, Jesucristo. Y tenemos que entonces analizar esta oración de María, el Magnificat, que significa justamente eso, magnificar o engrandecer, para engrandecer o magnificar al Señor y al significado de lo que Él hizo, de su encarnación, de Él haberse hecho hombre y venir a vivir entre los hombres. Y de alguna manera esta oración de María engrandece o magnifica al menos 3 elementos de lo que es la Navidad, el significado de la Navidad, de la encarnación de Cristo. Enfatiza o magnifica el gozo. La Navidad tiene que ver con el gozo. Enfatiza o magnifica la humildad y magnifica también la misericordia. La Navidad debe hacernos pensar en lo que es el verdadero gozo. La Navidad debe hacernos pensar lo que es el verdadero gozo. La Navidad también debe hacernos pensar en lo extraordinario de la humildad de Jesús, de Dios. Y la Navidad debe hacernos pensar también en nuestra necesidad de misericordia. Misericordia. Esos 3 elementos vemos acá en esta oración de María: gozo, humildad y misericordia. Y veamos entonces, en primer lugar, la Navidad debe hacernos pensar en lo que es el verdadero gozo. Todo en este relato tiene que ver con el gozo, tremendo, asombroso, se recalca y se remarca todo el tiempo el asunto del gozo, el gozo, el gozo. Y noten cómo comienza la oración de María. Dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella se regocija. Dice, y esto es toda una forma poética, como escribían los antiguos hebreos, tratando de hacer que la segunda línea muchas veces sea paralela a la primera. Cuando la primera línea dice, engrandece mi alma al Señor, y la segunda dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Mi espíritu es paralelo a mi alma, engrandece es paralelo a se regocija, y por supuesto Señor es paralelo a Dios, mi Salvador. Está tratando de decir lo mismo con distintas palabras. La Navidad es, de todas las fiestas que tenemos en el año, y lo ha sido siempre, es la fiesta del gozo, de la felicidad. Todos nos deseamos gozo, nos deseamos felicidad. ¡Feliz Navidad! Ya se ha gastado la palabra feliz entre nosotros, pero hubo un tiempo donde no. Era algo notable que alguien te diga feliz Navidad. No se usaba tanto la palabra. Era casi una palabra exclusiva para este tiempo del año, para la Navidad. Y eso surge no de casualidad, porque a alguien se le ocurrió, sino porque es lo que se lee acá, que es un tiempo de felicidad, de gozo, de mucho gozo. Noten ustedes, capítulo 1 de Lucas, verso 14, cuando el ángel se le aparece a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Cuando María va a ver a Elizabeth y se encuentra con Elizabeth, a propósito, el ángel antes le avisa a María, no solo le avisa a María, el ángel, que María va a ser la mamá del Salvador, de Jesús, sino que Elizabeth estaba embarazada también ya del precursor de Jesús, que era Juan el Bautista. Así que va María a hablar con Elizabeth y a contarle. Bueno, Elizabeth de alguna manera ya sabía por su marido, pero el marido no creyó al ángel y quedó mudo, Zacarías. Así que va María a hablarle, y cuando María saluda a Elizabeth, nos dice el relato que acabamos de leer, que Juan el Bautista, de 6 meses, no de nacido, de 6 meses de concebido, todavía un feto, no sé cómo se llama médicamente, saltó de gozo saltó en el vientre de su madre. Tremendo. Y Elizabeth dice, se fue llena del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le ayuda a Elizabeth. Ella no era doctora, no era ginecóloga, obstetra, nada. ¿Qué sabía Elizabeth de lo que estaba pasando dentro de su vientre? Solo sabía que de repente ahí hubo como una convulsión rara,
Y dice el relato, llena del Espíritu Santo, Elizabeth dijo que Juan el Bautista acababa de saltar de gozo dentro de su vientre. Gozo. Qué precioso, ¿no? De pensar. Qué sorprendente. Todo acá tiene que ver con eso, por supuesto. Y María lo dice, engrandece mi alma al Señor y se regocija mi espíritu en Dios mi Salvador. Se regocija, se llena de gozo. El concepto de engrandecer tiene que ver con magnificar. Bueno, así se dice en latín, magnificat, de ahí sale el nombre de esta canción. Magnificar, hacer que algo tenga mayor estima a los ojos de otros. Hablar altamente de algo o de alguien, eso es engrandecer. Como elogiar a alguien para que los demás lo vean como más grande de lo que es, de pronto. O como de lo que no de lo que es, sino de lo que lo veían, lo consideren más, como más importante, como más grande. Cuando dice mi alma o después dice mi espíritu, son formas poéticas de hablar de ella. María está diciendo, yo engrandezco al Señor, yo me regocijo en el Señor, en Dios mi Salvador. Lo que está tratando de expresar María al hablar de engrandecer y de regocijarse, la palabra regocijar ahí tiene que ver con sentir una alegría o una euforia extrema, gozarse grandemente. Lo que está tratando de decir María es que está asombrada. Es un asombro que produce adoración, es una sorpresa, es decir, no lo puedo creer, ¡wow! Pero lleno de gozo. Imagínense ustedes de María. María era una mujer piadosa que conocía las Escrituras, mucho conocía las Escrituras. Y María, como una judía piadosa, estaba esperando que algún día venga el Mesías a este mundo. Lo decía así las Escrituras, que algún día iba a venir el Mesías, iba a nacer en Israel. Y ella no puede ni creerlo, que ella va a ser. Ella es la escogida para que nazca ese Mesías. Y está sorprendida, y cuando habla con Elizabeth, y al Elizabeth comentarle, como hemos leído acá, que cuando ella lo saludó, Juan el Bautista en su vientre saltó de gozo. Bueno, y a Elizabeth le dice, bendita eres entre todas las mujeres. La verdad, Elizabeth era estéril y era una mujer grande. María no era grande, tenía unos 15 años. Elizabeth estaba llena de gozo, porque habiendo sido estéril, de pronto ahora iba a tener un hijo. Pero cuando la ve a María dice, tu gozo todavía es mayor, tú eres bendita entre todas las mujeres, tú eres la más bendecida de todas las mujeres que jamás existieron, es lo que significa eso. Porque vas a ser la madre del Mesías, del Salvador. ¡Wow! Y entonces María, a ver, se sorprende y expresa esto, gozo, porque se da cuenta de que esto es algo que depende solo de Dios. Dios escogió así, no se lo merece ella. Tremendo. Qué maravilla, ¿no? De pensar. Nosotros hoy en día conectamos esta sensación de gozo, de euforia con buenas noticias, cosas que nos van sucediendo. Y de pronto si hoy por hoy, como vivimos cada uno de nosotros, si hoy te avisaran de que, no sé, la raspadita que el otro día, o el cupón ese que llenaste cuando hiciste una compra, y te hicieron poner en un buzón y justo salió sorteado y te llaman antes de la Navidad, porque en todos los negocios hacen eso para promocionar, o muchos, y vos, bueno, lo llenaste medio de mala gana, lo pusiste en el buzón, y si te llamaran de ese, no sé, el almacén a decirte que te ganaste el pan dulce, que es, no sé lo que vale, un pan dulce de 200 pesos, a lo mejor te alegraría el día, tremendo. Decía, wow, qué gozo. A mí me pasaría. Pero a lo mejor llega el 24 o el 25 y a muy pocos de nosotros nos produce gozo pensar que un día Dios se hizo hombre y nació en un pesebre para salvarnos. ¿Qué gozo me puede producir eso? ¿Por qué? ¿Cuál es la alegría? Lo que pasa que nos cuesta a todos nosotros, es nuestra condición de humanos, ser conscientes constantemente que nuestro más grande problema es nuestro pecado. El más grande problema que nosotros tenemos está dentro nuestro. Somos nosotros mismos. Está en nuestro corazón.
Y no solemos pensar en eso demasiado. Pero si lo hiciéramos, si fuéramos todo el tiempo conscientes de cómo Dios nos ve y cuál es nuestra situación real delante de Dios, del Creador de todas las cosas, del Juez de toda la tierra, y nos sintiéramos por un momento la desesperación que deberíamos sentir por cómo estamos delante de Dios, entonces saber que un día Dios dejó el cielo y se hizo hombre para atender ese asunto, eso nos tendría que llenar de gozo, más que ninguna otra cosa. Porque los demás son estupideces comparadas con eso, con ese problema y con lo que costó resolver ese problema. Y algunos de nosotros, por la gracia de Dios, ya nos hemos encontrado con Cristo como nuestro Salvador. Pero la verdad, la Navidad es una ocasión para volver a rememorar, recordar, decir, wow, Señor, yo no puedo creer esto, es increíble, yo no puedo entenderlo. ¿Cómo puede ser que hiciste lo que hiciste por mí? La Biblia nos da vistazos del cielo cuando por fin veamos claramente, sin que el pecado nos nuble la vista, y va a ser tan grande, pero tan grande la conciencia de lo que significa lo que hizo Cristo, que según nos muestra la Biblia en distintos vistazos del cielo, vamos a estar la eternidad alabando a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Ahí sí, sin nada que nos nuble la vista, y gracias a Dios sin pecado, ya sin pecado presente en nuestras vidas. Pero estaremos eternamente adorando al Cordero, que fue inmolado por nosotros, que vino a morir por nuestros pecados. Y por supuesto que nació. Para poder morir tuvo que nacer en ese pesebre. Los ángeles que no tienen ese problema que tenemos nosotros, no aguantaron. Y iluminaron toda esa noche y no lo podemos ni imaginar, los millones de ángeles ahí cantando, gloria a Dios en las alturas. ¡Wow! Es como en los ángeles nunca habían pensado semejante cosa, nunca se habían imaginado que el Señor de gloria, el Creador de todas las constelaciones, de todo lo que existe y de los propios ángeles, a quienes ellos también adoran, vaya a saber de qué forma, que no los podemos ni imaginar nosotros tampoco, de golpe lo ven haciéndose hombre, envuelto en pañales, y no lo pueden ni creer, y cantan, todos los ángeles cantan. Y deberíamos cantar nosotros, en nuestro corazón, de gozo, por lo que significa la Navidad. Tremendo. Lo que Dios es capaz de hacer o fue capaz de hacer para alcanzar a alguno de nosotros. No nos damos ni cuenta. Y lo digo, me incluyo a mí mismo, ¿no? Tremendo. Tremendo. Y es lo que dice acá María, por supuesto con mucho discernimiento. Acá todo el tiempo nos damos cuenta porque María está citando pasajes del Antiguo Testamento que ella conocía las Escrituras, pero también en todo el tiempo se nos habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le está dando a ella un discernimiento muy especial, por supuesto. Y en ese estado ella prorrumpe en alabanza a Dios, en un asombro adorador. Acá María llama a Dios mi Salvador. Y se suele decir, miren, noten, María le llama a Jesucristo su Salvador. La verdad es que acá está hablando de Dios el Padre, María. Y es común en el Antiguo Testamento llamar a Dios el Padre Salvador. 35 veces el Antiguo Testamento le llama a Dios Salvador, el Padre, Dios el Padre. A Jesucristo después es uno de los nombres. De hecho, la palabra Jesús significa Salvador. Y Él es el Salvador del mundo, el único que existe. Pero a Dios el Padre también se le llama Salvador. Y María le está llamando a Dios su Salvador. Por supuesto. Porque era normal hacerlo, de nuevo, para un judío, llamarle así a Dios. Todo el relato apunta a la salvación. Para eso nació Jesús. Noten ustedes, 1:69, la oración de Zacarías ahora, el papá de Juan el Bautista. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Y está hablando, ahora sí, del Señor Jesús. Capítulo 1, ese era el 69. 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, dice Zacarías. Verso 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y en el capítulo 2, verso 11, notable, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Y eso es un ángel hablando, proclamando,
que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Y ese es el ángel que lo dice. Noten el verso anterior, verso 10. Pero el ángel les dijo, no temáis. Esto es el ángel hablándole a los pastores que están muertos de miedo, porque vieron ese resplandor en el cielo. No temáis, porque aquí hoy os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esa es la razón por la cual la Navidad es un tiempo de gozo, porque vino la salvación a través de Jesús. Tremendo. Esta mañana prediqué en la ciudad de Seiza, y se acercó una persona a la que quiero mucho, que hace años vivió en Lobos y ahora vive en Ezeiza. Y se acercó y hablamos. Y en un momento le digo, conociéndolo, le digo, ¿sabes qué? Algo que yo dije en el sermón, lo dije pensando en vos. Porque yo sé que hace años que vos venís asistiendo primero a la iglesia en Lobos, ahora la iglesia está en Ezeiza. Pero yo de todo corazón te lo digo, con mucho amor, yo no estoy seguro que vos seas un creyente, un convertido, un cristiano. Y me dijo, siempre trato, me dice, siempre trato, pero uno nunca puede con todo, nunca cumple completamente, ¿verdad? Me dice. Miren, las personas que no entienden de qué se trata la salvación que da Cristo, siempre están tratando de que Dios les salve, pero nunca llegan a la certeza de que Dios les salvó. Esas personas no saben lo que es el gozo. El gozo que produce saber que Cristo nos ha perdonado todos los pecados, o Dios el Padre nos ha perdonado todos los pecados por lo que hizo Cristo por nosotros. Cuando uno se puede acostar a la noche con la certeza de que si se te cae el techo encima, está todo bien. Que si, como pasó esta semana pasada, te morís de muerte súbita, así que de golpe decís a alguien, ¿sabes qué? Me voy a tomar un tecito, no me siento muy bien, y te vas a acostar y ahí te quedás. Está todo bien. Está todo bien con Dios. Vivir así da gozo. Es una forma imposible de explicar, pero eso es posible solo porque Cristo existe, porque un día se hizo hombre, nació en un pesebre, vivió entre los hombres sin pecado y un día entonces se ofreció a morir como un sustituto en la cruz para ser el Salvador de los seres humanos. Cuando una persona conoce a Cristo como su Salvador, conoce el gozo y la paz verdadera. Y de eso es la historia de la Navidad. Por eso dicen los ángeles, y eso vamos a hablar el domingo que viene, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. En la tierra paz a los hombres en los cuales Dios tiene su voluntad o su buena voluntad. Lo vamos a explicar la semana que viene. Uno tiene paz cuando recibe el don que significa la Navidad. Bueno, el cántico de María entonces de alguna forma magnifica, subraya lo que es el gozo. La Navidad debe hacernos pensar en el verdadero gozo y debería hacernos pensar, realmente yo conozco ese gozo, he encontrado esa paz con Dios, ese gozo, esa satisfacción interior de que está todo bien. Para eso vino Cristo. En segundo lugar, la Navidad debe hacernos pensar en lo extraordinario de la humildad. Y a mí me asombra, me parece algo realmente notable, que el gran punto de toda esta oración de María es el tema de la humildad. María está realmente asombrada de que Dios la haya escogido a ella para ser la mamá de Jesús. Se pellizca y no lo puede creer. Y entonces reflexiona en su propia bajeza, así dice acá en la versión en español, que Dios se ha dignado a mirar la bajeza de ella, de su sierva. Tu sierva se llama a sí misma una sierva de Dios, porque es lo que es, como una creyente devota. ¿Quién soy yo? Y empieza a meditar María en su propia incapacidad, su propia simpleza, el hecho de que no tienen absolutamente nada digno
para que Dios la haya escogido a ella como la mamá de Jesús, y termina reflexionando en cómo Dios, al venir a nacer de esa forma, y eso que todavía ni sabía ella de lo del pesebre, que iba a pasar 9 meses después, no sabía que iba a nacer de una manera, pero ya extremadamente humilde. Imagínense ustedes, sin cero condición de higiene en el lugar donde comen los animales, de una manera espantosa. Pero aún sin todavía ver eso, ni saber de eso, quizás, aún solo por saberse ella indigna de ser la mamá del Señor, sabiendo que era de una aldea, de una muchacha anónima, aún así le hace pensar en lo asombroso que es Dios, cómo Él da vuelta todo patas para arriba, cómo Él confunde, revierte las cosas, y a los que no son nada los exalta, y a los que se la creen los abate y los humilla. Y empieza a reflexionar de eso en la oración. Y se asombra María en ese asunto, de cómo Dios ha querido manejarse en este mundo con los que no somos nada. Y la Navidad nos debe hacer pensar en eso. Todo en la Navidad parece estar organizado para que pensemos en eso. En un pesebre, en animales, en una cosa toda... La mayoría de la gente completamente ignorante de lo que está pasando. Solo unos pastores que también en aquella sociedad eran los más menospreciados, porque olían mal, porque no podían participar de la religión establecida porque se le robaban las ovejas. Entonces nunca iban a ningún servicio. Eran unos parias los pastores. Y ellos son los únicos que se aperciben del nacimiento de Jesús. A nadie más parece que le importa. Humildad. Todo alrededor de la vida de Jesús, desde que nace hasta que muere, todo está rodeado de humildad. Todo está rodeado de desprecio, de indiferencia de los poderosos de este mundo. Y noten cómo dice María en esta oración. Dice verso 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Noten cómo elabora y piensa en este tema de revertir todas las cosas. Abate a los poderosos, saca de los tronos y exalta a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Todo esto está profundamente conectado con la oración de Ana que leímos hoy en 1 Samuel capítulo 2. Demasiada conexión. María conocía la oración de Ana. Y Ana oró así porque Ana era una mujer estéril y una concubina de su marido la vivía humillando, Penina. La humillaba y la humillaba y la humillaba porque no podía tener hijos. Y para una mujer hebrea en aquella época no tener hijos era una maldición. Y de golpe Dios le concede un hijo, Samuel. Y entonces ella hace una oración. Y en esa oración el motivo de la oración es esa, que Dios exalta a los humildes y abate a los orgullosos. Y habla todo el tiempo de eso. Y María hace lo mismo, solo que María no era estéril. No es el punto acá de la esterilidad de María. No dice nada la Biblia, para nada. Pero lo que sí, María era indigna. Y cualquier ser humano es indigno. Cualquier mujer en este mundo sería indigna de ser el instrumento que Dios use para venir a este mundo. Y eso es consciente María, y por eso reflexiona. María era una mujer, una nada, según los estándares del mundo, no era nada. Era una mujer piadosa, por lo que leemos en las Escrituras, pero eso a quién le importaba. No era una mujer que venía de cuna, digamos como decimos, de sangre azul. Nadie se hubiera imaginado que el rey de los judíos, el Mesías, iba a nacer en una aldea, en Nazaret. Por eso durante toda su vida se burlaban la gente. De Nazaret puede salir algo bueno. Este no es el carpintero, el hijo del carpintero. Este dice que es el Salvador. No puede ser. Nadie se imaginaba una cosa así. Y María menos, obviamente. Y se asombra María. Y noten ustedes que comienza pensando en ella misma. El asombro es por ella misma. Pero a medida que avanza su oración, ya incluye a todo su pueblo Israel. Y a las promesas hechas a Abraham. Porque eso tiene que ver. Este es el gran sentido
de esta mujer piadosa que conoce las Escrituras, se empieza a dar cuenta. Ella va a ser el instrumento por el cual Dios va a traer bendición, no solo a Israel, a toda la humanidad, porque menciona a Abraham, y a Abraham se le dijo que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y María, de golpe, de la nada, de ser una mujer anónima, en una aldea, porque Nazaret era una aldea de 300 habitantes. Yo no sé, Salvador María, cuántos tiene, pero 300 habitantes. Creo que Salvador María tiene más. 300, no sé, ¿cómo se le llama acá en Argentina? Una aldea, no sé qué es. Un caserío ahí, 300 personas. Se conoce todo el mundo. Y de ahí resulta que sale una mujer que va a ser, según ella, va a ser recordada por todas las generaciones, se da cuenta. Porque todos algún día van a decir, wow, mira, esta fue la mujer que Dios usó para que venga el Mesías. Y entonces se sorprende, pero esa sorpresa pasa a ella misma y la extiende a las cosas. ¿Cómo hace Dios las cosas, no? ¿Cómo hace Dios? Y Dios parece que es experto en revertir todas las cosas, en hacer lo que la gente no se imagina. Por eso también Pablo dice, Dios escogió a lo vil y menospreciado de este mundo, a lo que no es, para deshacer lo que es. Porque mirad, hermanos, dice Pablo, vosotros, que ninguno de ustedes son nobles, o son poderosos, o son sabios, no somos nada. Y de golpe y porrazo, la Biblia nos dice que Dios nos escogió, que nos salvó, que nos hizo miembros de su familia, que somos hueso de sus huesos y carne de su carne, que nada nos puede separar de su amor y que estaremos con Él para siempre en el cielo. ¿Y por qué? Porque Dios se le antojó. Qué belleza, ¿no? Porque no tenemos nada que nos recomiende, nada, absolutamente nada. Y acá, notablemente, Lucas, lamentablemente cuando se traduce de un idioma a otro, se pierden detalles, pero Lucas usa un verbo, usa todos los verbos que siguen acá en la oración de María, son todos usados en el tiempo que se llama aoristo. Y el tiempo aoristo se puede traducir como pasado, pero también se puede traducir como futuro. Porque el tiempo aoristo, en realidad en el griego, no está subrayando un tiempo en especial, sino una forma en cómo se desarrolla una acción. Y acá cuando dice, noten ustedes, en la oración de María, verso 50, dice, 51, hizo proezas con su brazo, aoristo, esparció a los soberbios, aoristo, quitó de los tronos a los poderosos, aoristo, y exaltó a los humildes, aoristo, colmó de bienes a los hambrientos, aoristo, envió vacíos a los ricos, aoristo, socorrió, aoristo, acordándose, o se acordó, podría ser mejor traducido, de la misericordia, aoristo. Todo eso, dicen algunos expertos, se podría traducir como futuro, que es una forma de expresar algo. Estás tan seguro que algo va a suceder que usás una forma del verbo que puede expresarse en pasado, pero en realidad estás hablando de algo que todavía no sucedió. Y es posible que lo que esté acá diciendo María es dándose cuenta, por lo que le dijo el ángel, que ella iba a ser la madre del Salvador, del Mesías esperado, y está lleno de profecías que María conocía del Antiguo Testamento, que a través del Mesías Dios iba a hacer cosas asombrosas. Y María está diciendo, asombrándose de todo lo que Dios va a hacer a través de su Hijo, el Mesías. Y lo que va a hacer, según entiende acá María, es que va a dar todo vueltas. Va a hacer algo que nadie imaginó. Va a exaltar a los humildes y va a bajar a los soberbios. Y es lo que hizo Jesús a lo largo de todo su ministerio. Por eso Jesús también se presenta públicamente con el famoso Sermón del Monte y empieza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Y usa una palabra tremenda para pobres, que es la palabra ptujos en griego, que es los pordioseros espirituales. Bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. A estas personas vine a buscar, a los mendigos espirituales, a los que no se sienten absolutamente nada delante de Dios. A estas personas vine yo a buscar. En otra parte dice, yo no he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, dice Jesús. El Hijo del Hombre, dice en otro lado, vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Yo vengo acá a buscar a los perdidos, no a los que se la creen, a los religiosos. Por eso toda la jerarquía religiosa estaba completamente confundida. Dice, ¿qué hace este hombre
con publicanos, que eran los cobradores de impuestos, con pecadores, con prostitutas. Está loco. Si este supiera, dijo Simón, que era un hombre religioso, si este supiera por Jesús, estaban cenando Jesús con Simón y aparece una mujer que era prostituta y le derrama perfume en los pies a Jesús y le enjuaga los pies con lágrimas y los seca, dice, con sus cabellos. Y el fariseo lo mira y dice, si este supiera la clase de mujer que está haciendo esto, no dejaría que le hagan eso. Y Jesús, que era Dios, que es Dios, sabe los pensamientos de Simón y dice, Simón, esta mujer hace todo esto porque a ella se le perdonó mucho. Si vos llegué a tu casa ni me lavaste los pies, ni me ofreciste nada, esta mujer desde que llegué no ha parado de hacer cosas por mí. Y a esas personas vino el Señor a buscar. Y la Navidad habla de eso, porque nació de la forma menos pensada, todo el mundo entretenido con sus asuntos, nadie se dio cuenta, nadie. Los ángeles. Y algunos pastores, porque los ángeles se les aparecen y dicen, hey, os ha nacido hoy, vayan a la ciudad de David, a Belén, vayan porque ahí ha nacido el Salvador. Si no, ni los pastores aparecían tampoco. Ni se daban cuenta. Maravilloso, nuestro Señor maravilloso. La Navidad nos habla de gozo, entonces. La Navidad, por supuesto, nos habla de lo extraordinario que es la humildad para Dios, que vino a buscar a los que no somos nada. Y eso es lo que hace que mucha gente no se entregue al Señor. Es como que en el fondo de nuestro corazón no queremos que nos trate así Dios. Quisiéramos comprarlo. No me regales nada. Yo puedo pagarlo. No. Por favor, no. No, agárralo. Esto es todo para los pobres. No, pero yo no soy pobre. Yo te lo pago. No. Lo siento. Acá solo regalamos esto a la gente que lo necesita. No, pero yo lo puedo pagar. Bueno, entonces no te lo damos. Imagínate, una situación estoy inventando, ¿no? Pero más o menos hay personas que leen la Biblia y choca eso. ¿Cómo que soy pecador? ¿Cómo que estoy perdido? ¿Cómo que no merezco el cielo? ¿Cómo es eso? Bueno, otra vez, la única forma de entrar al cielo es agachándose tanto, de manera que el Señor te salve, que te llegues al punto, espiritualmente hablando. No tenés que vender nada, no tenés que regalar nada a los pobres para ser pobre. Tenemos que llegar al punto que cuando con la ayuda de Dios y leyendo la Biblia, nos damos cuenta que somos pordioseros, espiritualmente hablando. Pordioseros. Y eso es lo que le dije a esta persona esta mañana. Le dije, por favor, dejá de intentarlo. La salvación no la vas a conseguir vos. Dejate salvar por el Señor. Él es el Salvador, no vos. Y Él no te está buscando tu ayuda para salvarte. Déjalo que Él te salve, Él ya hizo todo. Y eso es duro y difícil para muchas personas. Y la Navidad nos habla de eso, del gozo, nos habla de la humildad. Y en tercer lugar, la Navidad nos debe hacer pensar en la necesidad de misericordia. Y es lo que habla también esta oración. Y María, como dijimos, empezó hablando de sí misma y terminó hablando de su pueblo. Y termina hablando de cómo el Señor al final se acordó de tener misericordia de su pueblo. Y el concepto de acordarse es que por fin vino a cumplir lo que había prometido. Noten lo que dice acá, verso 54. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. De esto habla la Navidad, de misericordia. Misericordia tiene que ver con la manifestación externa de la compasión. De nuevo, la misericordia se extiende a alguien que necesita algo que no puede conseguir por su propia cuenta. Como decimos nosotros, pobrecito. Esa expresión de decir pobrecito, y si yo no lo ayudo, ¿quién lo va a ayudar? Y ahí está surgiendo compasión en tu corazón y decir, bueno, tomá, querido. La Navidad tiene que ver con eso, con Dios mirándonos desde el cielo y viéndonos perdidos, sin posibilidad de salir del laberinto en el que estamos, y Él deja el cielo y viene a buscarnos para salvarnos, porque estamos perdidos. Y lo reconoce María porque conoce las Escrituras, porque sabe de las promesas hechas a lo largo de la historia, a Abraham, a David, a Moisés. El pueblo de Israel tratando, como este hombre esta mañana que me dice, tratando de agradar a Dios y nunca pudiendo.
y nunca pudiendo y nunca pudiendo. Y al final entonces, como no puede, necesita que venga alguien a rescatarle, y eso es la idea de un Salvador, el que viene a rescatarnos, a salvarnos de nuestros pecados. Por eso dice el ángel: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, Jesucristo. Por eso también cuando se le aparece el ángel a José, en Mateo capítulo 1 está el relato del ángel, en Lucas 2 se le aparece el ángel a María, en Mateo 1 se le aparece el ángel a José, y tenemos que complementar el relato ahí, armando con los dos evangelios. Y cuando se le aparece a José, Mateo 1, verso 21 al 23, dice así el ángel: y dará a luz un hijo, María. Porque, ¿se acuerdan? José, cuando se da cuenta que María está embarazada, la quiere abandonar secretamente, porque ellos no se habían casado todavía. Y él tenía miedo, viviendo en una aldeíta de 300 personas. Era cantado que todo el mundo iba a decir que ellos habían hecho algo ilícito. Pobre mujer, la iban a enloquecer. Y la ley decía en realidad que ella debería morir a pedradas por haber sido infiel. Entonces él, como no quería que pase eso, había pensado abandonarla secretamente. Entonces se le aparece el ángel y dice: no la abandones, no la abandones. Ella no te fue infiel. Ella, porque estaba comprometida, no casada todavía, pero ya habían firmado el contrato. Ya digamos estaba reservada para José. No podía estar con nadie María. Y el ángel le dice: no la abandones. No estuvo con nadie. Ella va a concebir del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, verso 21, y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador. Porque él, Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El Salvador, largamente esperado, está a punto de venir. Eso es lo que significa la cruz. Misericordia. Misericordia, salvación para gente que lo necesita. Entonces, esta preciosa oración de María nos debe hacer pensar. Y les animo, hermanos, en la semana a meditar. No sé cómo van a hacer el 24, como hacen siempre, como hacen el 25. Pero en algún momento, y esto es el gran significado de la Navidad: no necesitamos gastar regalos, no necesitamos comprar nada. Solo si no sos la única persona cristiana en tu casa, si son varios, abran las Escrituras, lean y piensen. Y oren a Dios. Tengan un momentito ahí sencillo, pero bien sentido. Y piensen en el gozo, lo que significa que Dios haya dejado el cielo para venir a salvarnos. Piensen en cómo Dios, haciendo las cosas como hizo, Dios haciéndose hombre. Lo normal hubiera sido que, no sé, bajar una alfombra roja del cielo, yo qué sé. Y trompetas y luces y destellos y truenos y rayos y una cosa, pero tiene que haber sido el acontecimiento más anunciado y más promocionado en la historia, más asombroso, que hubiera dejado a todo el mundo ciego de la gloria, pero no. Para nada. Todo al revés. Nadie se enteró. Va José con esta mujer embarazada ahí al albergue y dice: no tenemos lugar. Por favor, no tenemos lugar. Y va a otro lugar: no hay lugar, en ningún lado hay lugar. Bueno, vaya ahí al establo, hay un lugar en el establo. Yo sé, ya está embarazada, ahí, haga lo que pueda ahí. Imagínense ustedes. Así vino Jesús a este mundo, el Salvador. La humildad. Eso es todo un mensaje tremendo. Que el Señor está buscando algo raro, algo diferente a lo que naturalmente nosotros pensamos. No vino a buscar a las personas buenas el Señor. No vino a impactarnos con su presencia irresistible, porque sería irresistible, sino que Él vino como en una misión secreta a buscar a algunas personas que le reconocen a Él, que reconocen su necesidad profunda y pueden ver en ese hombre que no decía nada, humanamente no tiene absolutamente nada de atractivo, dice la Biblia, pero que uno por fe dice: yo voy a seguir a este hombre, Él es el Salvador. Yo creo de todo corazón que es el Salvador. Y a eso nos referimos con este concepto de humildad. Y finalmente, pensar en la misericordia. Al final de cuentas, el gozo surge
por darnos cuenta de nuestra necesidad. Y esta humildad que se requiere para acercarse al Salvador como Él merece que uno lo busque, o como Él pide que se lo busque, eso viene por verse uno en una gran necesidad. Y eso de nuevo nos hace pensar en la misericordia. Es todo misericordia. El Señor vino a eso, nada más que a eso. No vino a ser el gran maestro para que todos imitemos, vino a rescatarnos por misericordia, por compasión. Déjenme señalar, terminando, 2 elementos más que hay acá, que los pasé a propósito, los salteé. Pero me gustaría hacer justicia con este texto. Yo digo que el Magnificat de María magnifica 3 elementos: el gozo, la humildad y la misericordia. Pero acá Lucas, yo veo que Lucas de alguna manera subraya 2 aspectos más, no tanto en lo que dice María, sino en los versículos anteriores, en ese encuentro entre María y Elizabeth. Y ahí se subraya la fe de María. Pero me parece, para que nadie se confunda, simultáneamente con exaltar la fe de María, que es tremenda la fe de esta mujer, se habla del Espíritu Santo, mucho del Espíritu Santo. Y yo quiero decir, porque sí percibo que Lucas quiere exaltar a María. Y yo quiero decir que usted y yo podemos celebrar la Navidad pensando en el gozo, en la humildad y en la misericordia, si vemos a la Navidad con fe, con una mirada de fe. Si vemos lo que otros no ven, eso es la fe. Tener fe es ver algo invisible, digamos, con los ojos del alma. Pero también eso va a ser posible solo si el Espíritu Santo está obrando en nuestro corazón. Por supuesto. Y es lo que se ve acá. Solo para, como dicen en inglés, para darles comida para el pensamiento, para pensar. Es asombroso que María haga esta oración. Porque comienza diciendo en aquellos días, y esos son los mismos días que el ángel le habló a María y le dijo: vas a quedar encinta, y el santo ser que nacerá será hijo del Altísimo, Pero todavía no pasaron, María no ve nada, todavía. A lo mejor ya le había cesado las costumbres de las mujeres y ya sabe que está embarazada. Pero hay que tener una fe enorme para pensar que realmente ese hijo que van a nacer va a ser el Mesías, va a ser el Salvador, y que va a ser todo lo que está diciendo acá que él va a ser. Todavía no hizo nada, todavía no nació, todavía no sabemos si van a nacer vivo, van a nacer muerto, qué va a pasar, dónde van a nacer, no sabemos nada. No sabe nada ella, pero ella creyó a lo que el ángel le dijo. Y tenemos el contraste asombroso acá que Zacarías, que era un hombre, el papá de Juan el Bautista, que ministraba en el templo, él no le creyó al ángel. No le creyó nada, y por eso quedó mudo. Pero María sí creyó. Y María fue a ver a Elizabeth, inmediatamente que el ángel le dijo, fue a ver y aparentemente fue obedeciendo al ángel para hablar con Elizabeth, para regocijarse junto con Elizabeth, porque Elizabeth iba a ser la madre de Juan el Bautista, que era el precursor del Mesías. Y entonces dice, en aquellos días levantándose María, verso 39, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Ella vivía en el norte, en Nazaret, viajó como 100 kilómetros, unos 3 días, 4, y se fue a ver a su prima María, Elizabeth. Y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Noten de nuevo, la Biblia es muy cuidadosa. María es bendita por lo que tiene en su vientre, no por nada más. No es porque sea una santa mujer, una mujer extraordinaria, única, la mujer más santa que jamás existió. En ningún lado de la Biblia dice eso. María es bendita porque Dios la escogió, miró la bajeza de su sierva y le dijo, tú vas a ser la madre del Mesías. Nada más. Ni más ni menos. Y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede, dice Elizabeth, esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Noten, es tremendo esto. Elizabeth también tiene fe. La madre de mi Señor. Por favor, no se pierdan esto. En la Biblia, el Señor es Dios. Es Dios. No se le llama Señor a nadie salvo a Dios y a Jesús.
Y Elizabeth está diciendo, realmente como un privilegio, Elizabeth está gozosa. Ya habrá pasado el gozo de que siendo estéril iba a poder tener un hijo, Juan el Bautista. Ya Elizabeth está de 6 meses acá, cuando viene María. Y ahora dice, wow, no puedo creer que la madre de mi Señor venga a verme. Y entonces, de nuevo, noten que todo el relato gira alrededor del Señor. Pero entonces Elizabeth exalta la fe de María. Y dice Elizabeth, porque tan pronto, verso 44, como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada, verso 45, la que creyó, esa es María, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Esa palabra porque, joti en griego, se puede traducir qué. Porque o qué. Y es mejor decir así, bienaventurada la que creyó, que se cumplirá lo que le fue dicho por el Señor. Eso es lo que creyó María. Y ella está, Elizabeth, exaltando que María, a diferencia de su esposo, que quedó mudo porque no creyó, María sí creyó. Y por eso bienaventurada. Bueno, eso es lo que necesitamos. María fue capaz de orar como oró y de discernir lo que estaba pasando porque tuvo fe. Necesitamos fe, por supuesto. Necesitamos fe para vernos como somos mendigos espirituales. Necesitamos fe para creer que ese bebé que nació, que un día murió desnudo en una cruz, es el Salvador. Y estaba muriendo no por sus pecados, porque nunca pecó, sino por mis pecados. Y yo necesito fe para abrazar a Jesús, para creer en eso. Necesitó fe María, necesitó fe Abraham, necesitó fe cualquier creyente a lo largo de la historia. Se hace creyente porque cree. Y cree porque tiene fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe es imposible entender de qué se trata la Navidad, de qué se trata la cruz, de qué se trata Cristo, de qué estamos hablando, ¿no? Ese es el punto. Y esto está puesto acá sin duda para animarnos. María no fue muy diferente a nosotros. No lo fue. Somos todos iguales a los ojos de Dios. El único santo es Dios. Jesucristo hecho hombre. El único santo que habitó entre nosotros. Todos nosotros los seres humanos, así como estamos, con la fe como un granito de mostaza raquítica, tambaleante, imperfecta como es, aunque tuviera fe como un grano de mostaza, dijo Jesús, con eso es suficiente para que el Señor nos salve. Y el Señor nos invita, nos llama, clama a cada uno de nosotros para que confiemos en Él. Y yo en el nombre del Señor le ruego, por favor, ponga su fe en Cristo. Él es el único Salvador que hay. Acuéstese sobre Cristo, recuéstese sobre Él. Y si a usted le falta tener fe, dice usted, así me dice alguna persona, me gustaría tener la fe que vos tenés, yo no puedo. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. María tenía esta fe realmente notable porque María conocía las Escrituras. Está citando acá las Escrituras todo el tiempo. Y por eso discierne como discierne. Y si usted dice no tiene fe, por favor, consígase una Biblia, acá tenemos para regalarle. Y comienza a leer las Escrituras. Y Dios le va a dar fe. Porque el Señor nos salva por fe, porque la fe de todas las demás posibilidades que hay es la única, llamémosle así, virtud que no requiere obra de nadie. El Señor no salva a nadie por amor, o por misericordia, o por paciencia. La salvación es por la fe, porque todos tenemos fe. Todos los seres humanos tienen fe, todos. No es nada extraordinario, es lo más común que hay. El tema es que la fe que usted ya tiene, porque usted ya tiene fe, la ponga en Cristo. Si le cuesta ponerla en Cristo, lea las Escrituras, pídale a Dios ayuda y trate de ver quién es Cristo. Y con la ayuda del Espíritu Santo, usted puede tener la fe que salva, la fe que le va a ayudar a sentir ese gozo de que ha sido perdonado, que le va a ayudar a ver la necesidad que tiene usted de misericordia, ¿sí? Y que realmente la única forma que usted sea uno de esos escogidos por Dios es que a los ojos de Dios se considere un nadie, un nada. Humildad, estar todo patas para arriba, ¿verdad? La gente diría, no, Dios seguramente vino a salvar a los buenos, a los religiosos, algunos dicen en algunas culturas, a los chupasantos. Nada que ver, nada que ver. Esos están tratando de salvarse por su cuenta. Dios salva a los que dicen, bueno, basta, me rindo, Señor. Por favor, sálvame tú, yo no puedo. Imposible. ¿Sí?
Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, por favor, que la uses en nuestro corazón, en nuestra vida. Los que ya hemos conocido tu salvación, que con tu ayuda nos regocijemos de todo corazón. Disfrutemos realmente con un corazón que te adora, asombrado ante tu misericordia, tu gracia inmerecida. Cómo tú fuiste capaz de humillarte tanto, Señor, para buscarnos, para alcanzarnos hasta lo más bajo de nuestra condición, que podamos esta semana, antes, los días previos a la Navidad y en la Navidad, aunque sea por un momento, Señor, con tu ayuda, enfocarnos en este significado genuino, verdadero de la Navidad, que tú nos des esos ojos, esa mirada de fe, esos ojos que ven más allá de lo que otros ven, para darnos cuenta de el gran significado de la Navidad, Señor. Como los ángeles, que podamos contemplar la gloria que envuelve a todo esto tan oscuro como fue en ese rinconcito de Belén, Señor. Ayúdanos, te rogamos, y que cada uno de los que está aquí, que aún no te conoce, tú le concedas por medio del Espíritu Santo empezar a ver con los ojos del alma, Señor, empezar a ver en Cristo la única esperanza, la única salida para el pecado, la condición desesperada y perdida en el que cada uno se encuentra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.